La vida nuestra en el matrimonio genera muchas cosas que de pronto no se generan con otras relaciones que tenemos. Pueden ser familiares, amigos, conocidos, hermanos en la iglesia. En el matrimonio se generan muchas, pero sin embargo, también con las otras personas nos pasan muchas cosas que en la vida vivimos. Nos relacionamos con otras personas externas. Entonces, hay una pregunta acá que me gustaría que las desarrollemos antes de empezar el tema. ¿Hay alguien al que necesite enfrentarse cara a cara con cariño? ¿Qué le impide hacerlo? ¿Hay alguien que usted quiere acercarse a él con cariño, pero hay algo que se lo impide? ¿Hay alguien en su vida así? Que uno quiere con cariño acercarse, pero hay una barrera, hay algo que como que no te deja llegar a ese punto de demostrar, de darle ese cariño a esa persona. ¿Hay alguien a quien todavía no haya perdonado? Sí. ¿Qué le impide hacerlo? ¿Se ha preguntado eso? ¿Qué es lo que impide que yo no pueda perdonar a esta persona de lo que me hizo? O de lo que pasé con ella. ¿Qué me impide a mí eso? Y muchas veces la esposa. ¿Qué me impide a mí no perdonarla a ella? ¿Qué es lo que me está impidiendo eso? Son preguntas que debemos hacernos porque eso es sanidad para nuestra vida, para nuestra alma. Sanidad. ¿Qué barreras hay entre usted y la persona que ama? ¿Qué hará para eliminarlas? ¿Qué barreras impiden que de pronto tú tengas una relación de ese amor que quieres vivir con esa persona? ¿Qué barreras son las que hay ahí en medio? De pronto con un hijo, con una madre, o entre hermanos, se presentan muchas de esas barreras. A veces los hermanos se alejan, dejan de hablar. Entonces, ¿cuál es la barrera de ahí? ¿Qué es lo que impide que de pronto nos acerquemos? Yo tengo situaciones con mis hermanas, que a veces me impiden hablar con ellas de la manera que quisiera hablar, me impide hablar con ellas. Yo tengo hermanas en España, en Colombia, y ese alejamiento de pronto impide, hay algo que de pronto eso, y uno tiene que estar activándose en eso, en decir, ¿por qué? ¿Qué barrera es la que impide que nosotros nos acerquemos a ellas o a ellos? ¿Qué barrera impide que yo me acerque a mi hijo, a mi esposa? Entonces hoy vamos a dar un tema, ¿cuál tema creen ustedes que vamos a dar? Referente a esas preguntas. Gloria a Dios. A mí me hubiera gustado saber que el perdón no es un sentimiento. El perdón no hay que sentirlo para darlo. El perdón es algo que tú decides aplicar en tu vida y darla en tu vida. Entonces no es sentimiento, no es decir, ay, yo no siento perdonarte. No, no es así, es que no tiene que sentirlo. Es más, Dios lo dio como una orden. Y vamos a leer entonces un versículo, vamos a leer Mateo 6:15. Leamos primero ese, para saber que la palabra, en qué rodea el perdón, en qué es lo que rodea el perdón, la palabra. Amén. Porque es importante que sepamos Dios cómo ve el perdón que nosotros debemos aplicar, porque Él vivió aquí como ser humano. Bienvenidos. Así es de que Él quiere que nosotros apliquemos el perdón. Léalo, Esteluchi, léalo. Hermana. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Cuando Dios nos dice, mas si tú no perdonas a los varones, aquellos o mujeres o lo que sea, que estén ahí ofendiendo o dañándote a ti, si tú no perdonas a ellos, yo no te voy a perdonar. Hay una condición de por sí. Es una orden establecida. No haces esto, no recibes esto. Y Dios, si ustedes se dan cuenta a lo largo de la palabra de Dios, ustedes se dan cuenta que Dios siempre condicionó las cosas porque Él quiere que nosotros lo hagamos de corazón. No hacerlo por caerle bien a Él. O por el ratico, ay, sí, te perdono. Y después con una cara, espera, que un día me le voy a desquitar. Pero hacemos la carita de que te perdono. Dios no es eso.
Dios quiere que nosotros de verdad perdonemos de corazón. Decidamos perdonar dentro de nuestro corazón. Así como Él dice que Él perdona y todo lo olvida, nosotros como seres humanos debemos tratar de hacerlo. ¿Ustedes creen que se perdona y se puede olvidar? Sí. ¿Sí? Osquitar, ¿qué dices? ¿No? Yo creo que el perdón es recordar sin rencor. Recordar sin rencor. Esa frase está muy lógica la cosa. Recordar sin rencor. Hay algo ahí muy bueno. ¿Qué creen ustedes? ¿Se puede perdonar? Y al fin y al cabo, como dice el Señor, yo te perdono todos tus pecados y voy a lanzarlos al fondo del mar con una piedra como si se me olvidara. Yo no te voy a recordar más. No, es más, ni me acuerdo de qué me hablas. ¿Ustedes creen que nosotros podemos llegar a hacer eso? ¿Perdonar y olvidar? Así debe de ser. Así debe de ser. ¿Tú qué piensas, José? Yo pienso que sí podemos llegar a olvidar, pero bueno, igual es muy difícil para el ser humano, pues, ¿no? Para nosotros llegar a ese nivel. Pero yo creo que sí lo podemos hacer. Ok. Salmos 103 del 12 al 14. Salmos 103 del 12 al 14. ¿103? 103 del 12 al 14. Léalo, mi hermano Javier. Dice, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Amén. Dios en su divinidad sabe quiénes somos nosotros como creación. Él sabe que nosotros somos hechos ¿de qué? Del polvo. Entonces Él hace esa comparación. Así como el oriente está alejado del occidente, Él aleja todas esas transgresiones de nosotros. Rebeliones. Esas rebeliones las aleja. Él no quiere saber nada de eso porque Él sabe nuestra condición. Entonces hay que diferenciar una cosa. La divinidad de Dios no se puede comparar con lo que nosotros somos como humanos. La humanidad tiene muchas falencias, muchos errores, muchas cuestiones que hemos dejado que entre a través del pecado. El pecado abrió la puerta para que el humano cometiera errores. Dios nos hizo perfectos. Adán y Eva eran perfectos. Ellos no necesitaban nada. ¿Qué fue lo que le dijo la culebra a el mismo demonio Satanás? Le dijo a Eva, ay, eso es puro cuento. Lo que pasa es que usted va a ser como Dios. ¡Ja! A la mujer dijo, oígame, es un tremendo chisme. Usted va a ser como Dios. Ella era como Dios. Ellos eran como Dios. Ellos tenían esa semejanza, esa imagen de Dios. Él los hizo iguales. Él los hizo de una forma perfecta. Ellos no necesitaban nada. No había malicia en su ser. ¿Por qué? Porque estaban desnudos y no había esa malicia. No había esa maldad. Eran perfectos en lo que Él había hecho. Ellos eran esos dioses que estaban metidos en la tierra. Por eso Dios les dijo, ustedes van a sojuzgar la tierra. Amén. Él los quería poner en esa posición. Lo único que les pido, no hagan esto. Pero el ser humano no obedeció. Ahí fue donde cayó el ser humano, cayó de lo que Dios había propuesto en hacer en creación. Entonces, cuando entra esa maldad, el pecado empieza a tomar su posición. El perdón es necesario para ese pecado. Entonces, por eso Dios se sacrifica. Por eso Dios da su sangre. Por eso Dios da todo eso que Él vivió en esa crucifixión. Fue lo que Él dio para que nosotros fuéramos libres de ese pecado. Por eso Él dice, yo no me voy a acordar más de eso. Amén. El arrepentimiento de un ser humano cuando llega a los pies de Cristo, Dios ve la sinceridad en ese corazón y Él perdona. Y muchos de nosotros, mis hermanos, cuando llegamos a Cristo nos sentimos libres de tanta cosa.
Por eso es que la vida cambia, por eso es que ya vemos las cosas como diferentes, por eso es que decimos, pero yo tengo que hacer esto, es así, no como dice el mundo, sino como dice Dios. Entonces ahí es donde vemos que el perdón empieza a tomar una parte muy importante. El viernes en la radio estábamos hablando de las columnas del matrimonio, cómo deberían estar fundamentadas para evitar, por ejemplo, un divorcio. ¿Cuáles eran esas columnas? Una de las columnas era el perdón. El perdón es una forma de vida del cristiano, no es una opción. Dios no pone aquí el perdón en la palabra como si fuera una opción. Bueno, si quiere, perdone. Déjelo pasar, después ya se arregla. No, perdona. Si no, yo no te voy a poder perdonar a ti. Porque tenemos que empezar a buscar lo que decía José. Tenemos que empezar a buscar el volvernos como ese corazón de Dios, tener eso aquí adentro. David, dice la palabra, era un hombre que conforme al corazón de Dios. Porque cuando él la embarró, cuando él cometió tremendo pecado, ¿qué fue lo primero que hizo? No, yo tengo que ir a pedirle perdón a mi Dios. Yo no caí en cuenta de qué fue lo que hice. Caí de esa forma. Y él se arrepintió de todo lo que él había hecho. Y vio Dios esa sinceridad. Si no David no hubiera seguido siendo rey. Pero él siguió siendo rey y poderoso. Porque Dios le dio ese perdón. Dios dijo, yo te perdono, claro que sí. Y él siguió siendo ese rey poderoso. Pero muchas cosas pasaron después. Si ustedes se dan cuenta en la lectura de la vida de David. Entonces vamos a leer Mateo 5 del 23 al 24. Ya les voy a dar el tema de qué no es el perdón. De qué el perdón no quita. Ahí es donde está el asunto. Mateo 5 del 23 al 24. Hermano David, ¿lo tienes? Sí. Mi hermano, léalo con voz de trompeta. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Amén, amén. No podemos venir delante de Dios, mis hermanos, a tomar culto, a dar nuestros diezmos, a venir a alabar, sabiendo que en nuestro corazón hay algo que nos impide perdonar. Hay algo que, hay una barrera, como estábamos leyendo las preguntas de ahorita. Por ejemplo, esta pregunta me da mucho. ¿Hay alguien a quien todavía no hayas perdonado? Si nos acostamos en la noche y empezamos a pensar, ¿a quién no he perdonado? Y usted todavía duerme tranquilo. Ahí hay algo, mi hermano, que está impidiendo muchas cosas. O otra pregunta puede ser, ¿has pedido perdón cuando tú te has equivocado? ¿O sigues durmiendo tan tranquilamente como si no hubieras hecho nada? Esa es otra muy buena. Porque eso sucede mucho en el matrimonio. Porque como ya somos una sola carne y ya sabemos que estamos casados y que tenemos que estar juntos hasta que la muerte nos separe, entonces mi esposo me tiene que aguantar a mí hasta que la muerte me separe, y entonces yo puedo hacer mi pataleta, puedo decirle cosas que lo ofendan y al otro día como si nada, y esperemos que el tiempo sane. Exactamente. Ahí no va a haber ninguna sanidad interior. Lo que se genera es resentimiento en el matrimonio. Entonces tenemos que entrar en esa etapa de reconocer de que es importante la palabra perdón que salga de nuestra boca. Es muy, cuando uno tiene ese orgullo todavía dentro del corazón, le es muy difícil llegar a decir, mi amor, de verdad perdóname porque te levanté un poco la voz. No pensar, tampoco para tanto. Sí, le subí la voz, pero tampoco, pues que se aguante un poquito, ¿no? Bueno, perdóneme, Bueno, perdóneme, ya, no fue para tanto. Esos perdones suenan como a que me estoy burlando de la persona. Otra pregunta que hacemos, ¿qué barreras hay entre usted y la persona que ama? Esta pregunta, mis hermanos, es exclusiva para matrimonios. ¿Qué barrera hay entre usted y su esposa o usted y su esposo que impide que la ame de la manera que tiene que amar? ¿Qué barrera hay? Hay que ser sinceros entre nosotros y decir, mira, algo está afectando aquí nuestra relación.
O así sea con un familiar, con un papá, con un hijo. ¿Qué está afectando mi relación con esa persona? ¿Qué barrera hay para no amarla de la manera que tengo que amar? ¿Qué hay? Seamos sinceros, no nos entreguemos en que, como estamos en matrimonio, no, tenemos que nos vean felices. Sí, mi amor. Y en la casa ni se entienden, ni se respetan, ni tienen en cuenta el uno del otro, se sienten mal, a veces se sienten apartados, el otro dice, ¿qué le pasa? No, nada, estoy bien. Bueno, y sigue, No, y pasa la vida, y la barrera sigue. Y la cuestión es que por pequeñas cosas es que se empiezan las cosas grandes después. Así mismo. Vuelvo y repito, Así si mismo. nosotros empezamos a hacer cosas que ofenden al cónyuge, que tú las ves pequeñas, la otra persona de pronto no la está viendo pequeña, la está viendo grande y está esperando que esa persona se disculpe. Pasa como si nada, la otra persona, la que te ofendió, se te sigue tratando como nada, bueno, pero dentro del corazón de la otra persona está diciendo, me gritó y no me ha dicho perdón. Ajá. Pero tampoco se atreve a decirle, yo espero un perdón tuyo porque tú me gritaste un poco, sino que se lo guarda, se lo deja ahí en el corazón y eso se va acumulando con el tiempo. Amén, y una sí. ofensa tras ofensa tras ofensa vuelve una cosa grande. Así mismo. Hasta que después con el tiempo dice, yo estoy como sintiendo que yo ya no amo a mi esposo o no amo a mi esposa. Sí. Porque Por guardar esas cosas. no ha habido un perdón sincero, un reconocimiento de nuestras faltas. Por pequeñas que sean, nosotros tenemos que reconocer que hemos Amén. fallado. Amén. Santiago 5:16. Santiago 5:16. Del perdón hay escritura, mis hermanos, que pasaríamos yo creo todo el día y toda esta semana dándolo. Pero vamos a leer cosas muy importantes acá. Santiago 5:16. José, si lo tienes, por favor, léelo. ¿No? ¿Quién lo tiene? Amén. Léalo, mi hermano Javier. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Exacto. Amén. Si yo sé que de pronto ofendí a mi esposa y yo le pido perdón, ella debe ponerse en oración también para que sane mi corazón también. Mire, muchas veces pedimos el perdón por situaciones que hemos hecho. ¿Sabe cuál es el error más grande que a veces cometen las personas? No perdonarse a sí mismos. Y a veces cargamos todas esas culpas y la otra persona ya nos perdonó, pero nosotros seguimos cargando eso. Y pensamos que la persona, si de pronto hace alguna cosa rara, es que es por venganza de lo que yo le hice. ¿Por qué? Porque cargamos todavía esa culpa acá. Y no hemos sacado no nos hemos perdonado a nosotros mismos. Entonces tenemos que perdonar, sí, pero perdónate a ti mismo también. Claro. Porque tú eres humano y tienes errores también, no eres perfecto. El orgullo muchas veces nos levanta y nos dice, lo que usted hace está bien, pero por favor, si solamente la gritó, si solamente le tiró la puerta, ¿eso qué tiene? El orgullo se levanta en ese momento, entonces no nos deja que pensar en que nosotros debemos perdonar también las cosas que hacemos. Entonces vamos a ver una cosa muy interesante aquí que nos habla de este tema. Nos dice 4 cosas que no hace el perdón. El perdón hace muchas cosas lindas en nuestra vida, pero hay 4 cosas que no las hace. Y ahí es donde está la diferencia entre la divinidad de Dios y la humanidad de nosotros. Osquita nos decía, sí, yo creo que se perdona cuando ya no se tiene ese rencor. Se recuerda, pero no tiene rencor. ¿No es cierto? Y se aplica mucho a la humanidad. Esa frase se aplica mucho a la humanidad. Entonces el perdón no borra la memoria, mis hermanos. No borra la memoria. Si hubo una traición, eso no se va a borrar de ti. El perdón lo que hace, ¿qué es? Que se recuerda de pronto con dolor de la situación, de pronto no te gusta recordar cuando pasó ese momento, pero ya no hay nada en contra de la persona. Lo que decía Oscar, ya no hay ese rencor, ese resentimiento hacia esa persona. ¿Por qué? Porque se vio que hubo un perdón y hubo una restitución de lo que esa persona hizo.
a través del tiempo ya la persona ha mostrado esa fidelidad, esa entrega a la otra persona, porque ¿qué? Hubo un arrepentimiento, hubo algo que lo hizo cambiar y pensar en que hay que darle importancia a la otra persona. Entonces el perdón no va a borrar tu memoria. Veníamos hablando con mi esposa, yo le decía, ¿y tú te acuerdas de algún problemita que tuvimos antes? Yo le decía, porque yo no me acuerdo de nada. Y yo me decía, yo sí me acuerdo. Claro, porque yo fui la agredida. Yo el sí que me lo acuerdo. hace no se acuerda, porque Exacto. trata de ya, pasó. Entonces ella se acordaba de esas partes feas que yo hice. Y ya me las recordó y yo dije, sí, yo hice eso. Entonces el que hace la cosa dice, no, yo no me acuerdo, yo realmente ni me acuerdo ya de nada. No, yo no me acuerdo de nada que hayamos pasado mal. No, ella sí se acuerda. Pero ella ya se acuerda con algo que ya sabe que yo ya cambié totalmente Exacto. en eso. Ella te dice, gracias a Dios que cambiaste. Gracias a Dios, le doy gracias a Dios porque eres un hombre nuevo. Ya no haces lo que hacías antes, lo que me hiciste en esa época. Fue algo que de pronto pasó, pero ya no me causa como algo hacia ti, no, sino que le doy gracias a Dios el cambio que ha hecho en ti. Y estoy feliz, ¿por qué? Porque ya no eres ese hombre de antes. Entonces hay algo que la memoria no se va a borrar. El perdón no borra memoria, mi hermano. Porque Usted se va a entonces no recordar. tendríamos un testimonio que contar. Claro. Sandra no podría decir, mi esposo era este y ahora es este. Claro. La memoria no se va a quitar. Entonces el perdón no quita eso. Lo importante es que no dejemos que la memoria, lo que decía Osquita, nos traiga eso con rencor o resentimiento hacia la persona. O venganza. O venganza. Eso es lo malo. Ahí es donde nosotros, la humanidad, lo que decía José, es cierto, tenemos que buscar llegar al punto donde Dios dice, yo suelto todo y me olvido de todo. Tenemos que llegar a ese punto. ¿Qué es olvidar? Realmente es olvidar, recordar esas partes sin rencor y sin resentimiento hacia la persona. Ese es el perdón. Eso es lo que de pronto no hace el perdón, pero nosotros como humanos podemos llegar a ese punto. A decir, suelto todo, yo sé que ella cometió errores, ella me hizo esto y esto, pero ella ya es una nueva persona. Amén. Y doy gloria a Dios por eso. ¿Qué iba a decir, hermano? Que tratando de caricaturizar un poco la cosa, eso decía, la vida es una puerta, pues, pasó algo y esa puerta es lo que te pasó y tú pasas, ahí está, y sigue. No te detienes y la abres, porque te abres y te sale otra vez, sale a flote todo lo que pasó. O sea, Sí. está cerrada, pasó, ahí está la puerta, y sigue contigo. Sí. Ya pasó. Ahora, si tú alimentas ese monstruo todo el tiempo, lo alimentas, no lo recuerdas y la cosa, nunca vas a salir de ahí. Y cada vez que pase va a abrir la puerta. Y, No. más si perdonaste, porque el perdón no te va a traer el recuerdo como algo terrible, sino ya como algo que pasó. No, y para echarlo en cara. Exactamente. Tú acabas de decir algo también importante, es no perdonarse. Exacto. Ahí está el error. Si nunca perdonas, está fregado. También eso carga a la persona y daña la relación. Así que cuando nosotros empezamos como muy históricos, eso es un indicio de que no has perdonado sinceramente, porque estás trayendo cada rato el pasado. Exacto. Acuérdate lo que tú me hiciste Exacto. 10 años atrás, en 1990 y algo, Ajá. el 10 de enero de tal fecha. Entonces ahí ese es un indicio. A las 5 de la tarde. Yo te pillé. No. Así eso no ya- es que ya- sí, ya ya no. perdonaste, no, eso es un indicio de que no has perdonado Sí. y que tienes ahí la herida. No, y volverse históricos los vuelve histéricos. Esta lucha, sí. Es importante, Henry y Sandra, y todos, pienso yo que en un matrimonio, cuando haya el perdón de lado y lado, haya la restauración. Eso Claro. va junto. Eso va, no solamente te perdono, pero ya. No. La persona tiene que restaurar la otra Ese es persona. otro punto Eso que vamos va a ver. compacto. Tiene que haber una restauración y de ende la otra persona es recíproca. Claro que sí. Decirle, hacerle, porque somos humanos. Claro. La otra claro. persona necesita escuchar que you're doing a good job. Estás haciendo buen trabajo. claro. Estás saliendo de esas sombras y llegando a restaurar nuestro claridad, matrimonio. exacto. Entonces, la otra persona ofendida tiene que decirle, gracias por hacerlo. Gracias porque ya no siento esa desconfianza por ti. Exacto. Es importante que la otra persona también sea sana. Amén, Amén, así amén. es. Así es. ¿Qué otra cosa no hace el pecado?
¿Cuál es el perdón? El perdón. ¿Qué otra cosa no hace el perdón? El segundo punto que no hace el perdón. Que no borra las consecuencias de lo que usted hizo. El perdón no hace eso. Tengamos en cuenta algo. Toda decisión que usted tome, mi hermano, en esta tierra, decisión en su vida, sea para bien o sea para mal, van a traer consecuencias para bien o van a traer consecuencias para mal. Eso lo sabemos y lo entendemos claramente. Cuando usted pide perdón, puede que haya el perdón, pero resulta y pasa que las consecuencias no se van a quitar de lo que usted hizo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, David, cuando le pidió el perdón al Señor y vio ese arrepentimiento tan sincero, ¿qué pasó en la vida de David después de ahí? Su familia totalmente destruida de lo que él hizo. Y esas fueron las consecuencias que él recibió. Él reinó, y tremendo rey y todo eso, pero en sí su familia sufrió fue las consecuencias de lo que él hizo. Porque lo que él hizo afectó fue la familia. No afectó otra cosa, él no afectó el reino ahí. Dese en cuenta, lo que él cometió fue un adulterio en ese momento porque él hizo lo que hizo, que no debía hacerlo, dañó la familia y siguió siendo rey y reinó muy bien. Pero el pecado, ¿qué fue lo que afectó a la familia? La consecuencia, ¿hacia dónde iba? Hacia la familia, no iba al reinado de él, no iba. La consecuencia fue a eso. Entonces, todo lo que hagamos, todo lo que pensemos en realizar, pensemos, mis hermanos, que van a tener consecuencias. Una pareja que, por ejemplo, el esposo llega y le pega a la esposa y le rompe la mandíbula y le pide perdón, mi amor, perdón, se arrepiente el hombre y de todo. Sí, el hombre se pidió perdón y de todo. ¿La mandíbula dejó de estar rota? No dejó de estar rota, la consecuencia está ahí. Y esa mandíbula no va a estar igual. Tiene que entrar en una cirugía y de pronto va a tener muchos va a quedar cuidados. diferente. Eso es una consecuencia de lo que tú hiciste. Y estoy hablando ya en casos extremos de violencia doméstica. Pero hay otras cosas que en el corazón dañan también. Y eso trae consecuencias, mi hermano. Entonces, por eso es que tenemos que estar muy pendientes de qué es lo que hacemos. Es, por ejemplo, si el hombre que abandona a su familia a los 20 años se da cuenta que perdió, que no hizo las cosas correctas, vuelve a esa familia, le pide perdón, su familia lo perdona, pero el tiempo que no pasaron con su padre, ¿lo pueden recuperar? No. ¿Por qué? Porque pasaron 20 años. Claro. Entonces todo tiene consecuencias, mi hermano. El Señor dice, yo te perdono, ¿sí? Pero las consecuencias las vas a vivir tú, de lo que tú hiciste. Mi hermano Marquitos, ¿ibas a decir algo? Sí, hermano. Cuando el profeta confronta a David y le presenta la analogía, ¿no? David, la creación que tuvo fue Hay que matar a ese. digno de muerte. Tiene que pagar 4 veces. Imagínate. Resulta que el hijo se echó la... Se condenó. Sí, porque dice la Biblia que sus 4 hijos más queridos por él, más amados por él, murieron prematuramente de forma accidental. ¿Sí? ¿Cómo fue que le costó eso? Y eso también puede suceder en nuestras vidas. Se cierran cosas de muchos temas. Es así, y por eso es que nosotros, cuando cometemos errores, por eso es que empiezan a haber barreras. Sí, Por eso es que empiezan a haber las barreras, empiezan a levantarse esas barreras en nuestra relación. ¿Por qué? Porque el perdón, el perdón se dio de todo, pero la consecuencia está ahí. Ahí es donde nosotros debemos empezar a trabajar en eso, a sanarnos los dos, a luchar por ser así como Dios es con nosotros. Misericordia, tolerancia, perdón, sinceridad, integridad. Y mostrar eso es lo frutos que de debemos arrepentimiento, lo que estaba diciendo Aida. Mostrar que en verdad estoy arrepentido. Amén. No como estábamos diciendo, bueno, sí, está bien, bueno, ya, perdóname, tampoco. Eso no es restituir. Eso es como que tú te estás yendo por el lado y no estás reconociendo para nada que te equivocaste. Amén. Amén. Y estás haciendo de paso, así como que, ok, bueno, listo, perdóneme. Pero ya una restitución ya implica un trabajo tuyo extra para ganar otra vez a esa persona. Exacto. Para restaurar la relación. Y eso hace referencia a este tercer punto. ¿Qué no hace el perdón? No
el perdón no restablece la confianza. No restablece la confianza. Un perdón de un adulterio, de una traición, digamos, en lo económico, de una cuestión de que se enteró su esposa de que está usted haciendo vicio, de alguna cosa por ahí, pornografía, no restituye la confianza. La persona, eso que estaba diciendo mi esposa, esa restitución que hablaba Aida, esa es la que vuelve a generar la confianza de la persona. Entonces el perdón no queda en decir solamente perdóname. Y al otro día ya todo confianza. Ya todo nuevo otra vez. No, ya cuando hay una cuestión de desconfianza, esa persona tiene que luchar por ganarse esa confianza otra vez. Puede ser tanto el varón como la mujer, tienen que ganarse, tienen que buscarla, si de verdad está arrepentido. Porque el que no está arrepentido dice, ay bueno, ya, déjeme, ya confíe en mí que ya, hombre, ya. No me chequee más el celular, ni me mire el computador, ni me esté chequeando todos mis pasos. Ese es un punto. Ese es un punto que tenemos que tener en cuenta aquí. Miren, la tecnología acerca naciones, pero aleja familias. La tecnología se está convirtiendo en eso. Decimos que, wow, ahora yo puedo entrar a una página, averiguar tantas cosas. Siga, mi hermana, siga. ¿Qué necesita, mi hermana? Saludarnos. La tecnología que hace, nosotros nos encantamos con todo lo que hace la tecnología, ¿no es cierto? Ay, tremendo, mire, yo puedo estar hablando con alguien en Alemania y no hay problema. Oigan, ¿sabían que ayer vi una propaganda nueva que salió? No sé si ustedes la han visto. Las casas inteligentes. Póngale cuidado a lo que viene. Casas inteligentes. Coges el celular, lo pones encima del mesón de la cocina y el mesón te carga el celular. Solo necesitas ponerlo así, el mesón ya te carga el celular. Haces así y abres la puerta del garaje. Esas son las nuevas casas inteligentes que están vendiendo y las empresas que se están alineando a eso son Mercedes, todas las compañías grandes vale $1.100.000 la más bajita, de ahí para arriba. Esa tecnología de que nos están vendiendo que las casas inteligentes, mi hermano, que usted tiene el control de su casa, mi hermano, nos van a controlar. De todas maneras nos van a controlar. Y es más fácil así como nos van a tener. Están generando el control de toda la humanidad. Y eso es lo que se viene. Poco a poco, mis hermanos. La tecnología está más avanzada de lo que nosotros estamos viendo ahorita. Lo que pasa es que no nos la van a dar así. Es poquito a poquito que nos la van metiendo. Y ahorita la tecnología, ¿qué está haciendo? Que las familias están cada vez más separadas. ¿Por qué? Porque resulta y pasa que si yo dejo el celular en la mesa y mi esposa lo coge, eso es como si me hubieran cogido mi vida privada, mi pensamiento. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás viendo? Y si Es como algo tiene clave, peor. Como algo que me quitaron de mí, como que es la extensión de mi vida el celular. Entonces, en la familia, mis hermanos, en un hogar donde hay confianza, donde hay mis hermanos, el celular es una cosa que es de los dos. Así sea el número de ella o el número mío, es de los dos. Si yo necesito algo, puedo coger el celular de ella y averiguar mis cosas. Si ella necesita coger mi celular, que a veces ella me lo coge y me dice, ay, mi amor, estoy buscando, tranquila. No tenemos nada que estar guardando en un matrimonio. Pero es increíble cómo se ha formado esto, que ya los computadores del esposo con clave, los celulares con clave. Y si va a averiguar algo, pedir permiso para averiguar. Porque si no, cuidado. O sea, va a tocar pedir permiso para todo dentro de la casa. Y eso no es así, mis hermanos. No dejemos que la tecnología empiece a manejar nuestra vida, a desunir la familia. Eso es desunión. Nosotros tenemos que estar unidos en todo. Y yo no tengo por qué preocuparme que el celular está ahí, que mi esposa cójalo, eso es para usarlo. Hágale. No, dicen, es que no hay nada que ocultar. No, es que supuestamente en un matrimonio, ¿qué debe haber oculto? Nada. ¿Qué debe haber oculto? ¿Y si, no hablemos y si de que tienen no, Facebook?
La esposa o el esposo pueden mirar con quién tú estás Completamente. hablando, qué es lo que tú estás, con quién Viendo. estás, qué es lo que estás viendo. Claro. Porque ¿Qué es lo si que el estás esposo te llega a decir, mira, no me gusta que estés hablando con tal persona, por esto y esto y esto. Ok, mi amor, entiendo tu posición. Ya entiendo por qué yo no lo estaba viendo así de esa manera, pero tú me lo estás haciendo ver de esa manera. Tienes toda la razón. Porque nos estamos cuidando. Estamos cuidando, protegiendo el matrimonio. Sí. La unidad. Tremendo lo que se ha presentado con la cuestión de la tecnología en los matrimonios. Nosotros hemos tenido situaciones en los seminarios donde las personas pelean por un celular y están casi al borde de separarse por un celular, porque es la privacidad de la persona. Y resulta y pasa que la privacidad de la persona es que el marido estaba viendo páginas donde récord de muchachitas y se llega al punto tal de que no quiere que nadie toque el celular, que se duerme hasta con el celular en la mano, que si acaso la esposa le hey, ¿cómo así? ¿Usted qué va a hacer con mi celular? quieto ahí, Quieta ahí. o quieta ahí, cuidado con mi Dormirse con el celular en la mano. Increíble. Entonces, miren, una de las normas que yo le he dicho a Sandra, porque a mí realmente no me gusta usar el celular cerca de mí, no me gusta estar cargando un celular, a mí me parece fastidioso un teléfono cargándolo uno. No sé si ustedes se han dado cuenta, llega uno a una gas station y todo el mundo en la fila. Nadie se mira con nadie, nadie se saluda como antes, que uno llegaba y good morning, no, todo el mundo es en un restaurante, familias, le dice la mamá, ¿qué quiere de comer? Voy a pedir pollo. Bueno, entonces yo quiero pollo. Óigame, de verdad que estamos llegando a un punto donde la humanidad se está volviendo tan deshumanizada que ni siquiera nos podemos hablar entre todos. Esto va en general para todo. La vida nuestra, vivir de las cosas del Señor, a un culto, a estar en la casa de Dios. Yo necesito un celular para estar dentro de la casa de Dios. ¿Para estar viendo qué? Para eso traigo la Biblia para leer. Hasta yo ya sé, digo, no, ella está en el servicio, ni para qué le mando un mensaje ahorita que necesitaba de pronto que me resolviera algo o me contestara algo. Ya sé que en ese momento no me lo va a contestar porque yo sé que él no entra el celular a la iglesia. Tengo que esperar hasta que salga para Llego a mi casa. Cuando yo llego a mi casa de mi trabajo, yo hago un clic en mi mente de que llegué fue a mi casa. No que me traje el trabajo a mi casa. No, llegué a mi casa. Y lo primero que hago es poner el celular en un cajón. No quiero tenerlo así, pegado a mí. No quiero que mi esposa me esté hablando y yo, ¿qué? Si de pronto ponemos una alabanza, una oración, bueno, ponga la alabanza, la oración allá en la mesa, allá y que la escuchemos. Eso es perfecto. Pero el resto, el celular está en el cajón. No necesito. Si veo algún mensaje, claro, de pronto de un hermano que el pastor manda un mensaje, uno revisa, ya listo, un tiempito de revisar. Pero es que la gente ya se está acostumbrando a que eso es una extensión de su vida. Es como que ya si le vaya y quede el celular a usted en algún lado, se devuelve, averigua, llama a todo el mundo, llámese al pastor que se me quedó allá en el asiento el celular. ¿Se le quedó la Biblia? Hasta mañana, el otro servicio yo la recojo. Así es la comparación, imagínense. Entonces, le estamos dando tanta importancia a eso, que está afectando tanto nuestras vidas. Mis hermanos, que cuando venga la guerra tecnológica, si usted depende tanto de un celular, a usted le van a manejar su vida. Le van a manejar su vida. Ustedes hagan este ejercicio, se lo recomiendo. Cuando tengan que buscar una dirección, no pongan GPS, búsquenla. Mire, yo buscaba a veces, yo me acuerdo que antes cuando no había eso del GPS ni nada, me tocaba ir a buscar direcciones en Hialeah, que a veces hay unas calles que usted no las encuentra, yo era de ahí de vuelta, pero las buscaba y las encontraba. Mi mente estaba en eso de buscar. Después ya habían direcciones que ahora se ubicaba ya. Vaya ahora, denle una dirección a alguien. Sí, dígame, sí, allá le llego en 15 minutos, sí. La mente nuestra se está atrofiando con tanta cuestión. Ya no pensamos, ya no desarrollamos ese instinto de búsqueda de nuestra mente. Dios nos dio un instinto de búsqueda. No, ahora es el GPS. Eso es lo que está haciendo la tecnología, nos está haciendo olvidar lo que Dios hizo en nosotros. Él puso inteligencia, Él puso discernimiento.
Ahora todo es Google. Google, ¿qué debo hacer en este caso? Ahí te responde todo. Ay, bueno, voy a hacer eso, sí. O sea, ya no piense. No piense, deje que Google le conteste todo. ¿Qué debo hacer si, ay, se me quemaron las papas? ¿Cómo hago para hacer otra? Ahí le da la receta. Entonces, aprendamos, mis hermanos, a que debemos depender de verdad de lo que Dios nos dio. Esto va a pasar. La tecnología, todo lo que vemos va a pasar. La palabra de Dios no va a pasar. Esto que les estoy hablando hoy, pasará los tiempos, mis hermanos, y habrá otro que hablará lo mismo, del perdón, de las cosas que Dios dejó en esta tierra. Y hablando de esto, antes que pasemos al cuarto, estamos hablando de todo lo del celular y de todo eso y de recuperar la confianza. Entonces, cuando tú te has equivocado y has dañado la confianza en tu matrimonio, tienes que empezar a recuperar esa confianza. Y tienes que aceptar el ser abierto en todo. Que la persona que ha sido afectada en eso de la confianza, ella tiene que ser completamente libre después y decir, ya volví a recuperar la confianza porque él no me está ocultando nada. Yo puedo coger su celular, yo puedo entrar a su computador, puedo llamarlo a cualquier lugar y yo sé que él está ahí porque él está restituyendo. Entonces, cuando tú das ese espacio para que la otra persona pueda tener libertad de coger tus cosas que tanto cuidabas y tanto como que protegías, estás restaurando esa área que tú dañaste. Amén. Y eso no es que por una semana. Ya la otra semana, por favor, no me revises mi celular. No. No, es por siempre. Tiene que mostrarse continuamente de que ya eso fue